Hola, muy buenos días, querida iglesia. Qué gusto estar con ustedes en esta mañana. Gloria a Dios porque es un nuevo día y una nueva oportunidad de recibir palabra de Dios, la bendición de Dios y estar reunidos unánime juntos. Estoy muy contenta por lo que estamos viviendo en esta semana. Realmente el Señor es fiel, estamos recibiendo testimonios, sus testimonios, los que nos van mandando. Sería bueno que los graben, que se filmen, que nos manden y así los pasamos también junto con toda la reunión o dentro de la reunión, mejor dicho, porque va a ser un tiempo hermoso para que todos nos edifiquemos. Así dice la palabra, que junto con ustedes nos vamos a edificar, porque si el Señor lo hizo con vos, si el Señor te bendijo a vos, te sanó, te multiplicó la economía, toda necesidad fue suplida, también lo puede hacer conmigo. Así que nos gozamos en el Señor. Damos comienzo a esta reunión en este día tan hermoso y quiero orar para que Dios te bendiga allí donde estás y que cada uno se ubique, no se ande levantando ni nada, sino que traiga lo necesario para anotar todo lo que el Señor quiere dejarnos registrados. Hay una palabra de Dios para tu vida. Puede ser al principio, en el medio de la reunión. Dios tiene algo especial para tu vida. ¿Está bien? ¿Oramos juntos? Bueno, allí tómense de las manos si quieren. Lo hacemos todos juntos. En el nombre de Jesús pedimos su bendición. Padre, te doy gracias por tu bendición en este día. Gracias porque podemos estar juntos todos, la iglesia unida, unánime, pidiendo lo mismo, Señor, la bendición tuya, que es la que enriquece, dice tu palabra. Gracias, Señor, gracias porque está mamá, papá, tal vez, los abuelos, los chicos, los tíos, los que tienen que estar allí juntos, Señor. Que haya armonía, que haya paz, que haya bendición en cada hogar. Padre, por aquellos que están solos, también te ruego que tu bendición les alcance, tu compañía, Señor. Y por la tercera edad, los hermanos queridos de la tercera edad, cuídalos, guárdalos, fortalécelos, Señor, en el nombre de Jesús. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea para darte la gloria a ti, Señor. Manifiéstate en esta mañana. Muestra tu gloria y tu poder en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Recuerden que los días miércoles y viernes nos estamos reuniendo de 11 a 13 horas y allí en ese tiempo usted puede pasar a orar. Si necesita consejería también lo puede hacer. Podemos compartir testimonios. Eso es en el tiempo de la mañana. Y los domingos tenemos de 15 a 17 horas, que es el horario de la siesta, y también pueden entrar personas, desde hasta 10 personas pueden entrar, orar, tener consejería. Lo que usted necesite, estamos para servirte. También estamos repartiendo mercadería, de los que traen mercadería, los recibimos y también ofrecemos mercadería. Este domingo también tendremos, como el domingo pasado, repartir ropa. Eso estamos haciendo, repartimos ropa y algunas cositas más según las necesidades y según lo que traiga también la iglesia. Dependemos de la iglesia solamente, así que todo lo que usted pueda colaborar, ya sabe, usted tiene aquí libre entrada para servir a Dios. Puede hacerlo y alguien siempre va a ser bendecido, beneficiado con lo que usted trae. Muy bien, les invito entonces a abrir sus Biblias, allí donde están, San Juan, capítulo 4, versículo 46. Dice la palabra del Señor: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había vertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea,
vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Recuerdan el primer milagro que hizo Jesús? Fue allí en Caná también, pero convirtió el agua en vino, ¿verdad? Bueno, esta fue la segunda señal que hizo allí Jesús. Y en esta ocasión, el oficial del rey, un hombre importante, en algunas Biblias va a encontrar un noble, tenía a su hijo enfermo a punto de morir. Y este hombre parece que estuvo allí pensando: ¿cómo puedo hacer? ¿Qué otra solución? ¿Verdad que cuando tenemos un hijo enfermo es lo peor que nos puede pasar? Parece que todo el mundo se nos viene abajo. No importa todo lo que hemos soñado, lo que hemos proyectado, nuestros deseos, nos postergamos todo. Solamente pensamos en nuestro hijo. Parece que es allí el punto débil de cada persona. Entonces, este hombre pensó en su hijo, creyó que el único recurso que le quedaba todavía era Jesús. Había oído de Jesús y sabía que estaba cerca, que había vuelto a la ciudad. Entonces dijo: esta es mi oportunidad. Y se acercó a Jesús y le dijo: tengo mi hijo a punto de morir, por favor. Necesitaba un milagro. Y saben que Jesús dijo: si ustedes no vieran, milagros, maravillas, prodigios, no van a creer. Ustedes no van a creer, hablándole de toda la gente en general. Pero este hombre le dijo: tal vez yo no vivo acá, vivía en otro lugar, vivía lejos. Y Jesús le dijo: no te hagas problema, tu hijo vive, anda nomás. Y este hombre le creyó a Dios, dice que creyó esa palabra, creyó en que Jesús le dijo: anda, tu hijo vive. Solamente eso le dijo Jesús. Y este hombre se volvió a su casa y llegó al otro día. Fíjese que allí Jesús podría haber ido con él, porque eso es lo que le dijo este hombre, le pidió que bajara juntamente con él hacia su ciudad, hacia su lugar, a su casa. Pero Jesús le dijo la palabra solamente. Si hubiera ido Jesús, hubiera tardado más tal vez, pero llegó él y sus siervos llegaron corriendo y le dijeron nuevas: tu hijo vive, está bien. Y este hombre sorprendido dijo: ¿a qué hora? En vez de decir gloria a Dios, decir otra cosa, ¿a qué hora fue? Quería como corroborar que era el momento en que él estaba hablando con Jesús, en que le dijo esa palabra. Y así fue. Estos hombres le dijeron en la hora y él dijo: esa es la hora en que yo estuve con Jesús. Es la hora que Jesús me habló, me dijo: tu hijo vive. Desde ese momento su hijo comenzó a estar bien. Fue antes que Jesús pudiera llegar a ese lugar. Fíjense que a veces solamente tenemos que decir la palabra, no tiene fronteras, no tiene límites, solamente creer. Y cuando esa palabra es soltada, allí llega inmediatamente y produce el milagro que vos estás esperando y necesitando. Así fue para el hijo del noble. Creyó él y toda su casa. Así que no necesitó Jesús
visitarles personalmente. Solamente la palabra produjo el milagro y toda una familia, toda una casa, pueden haber sido muchísimos a lo mejor, pero allí todos daban gloria a Dios, todos creyeron en Jesús. ¿Se da cuenta? La posibilidad que tenemos hoy, no importa las imposibilidades que tenemos a nuestro alrededor, el aislamiento, los límites que podamos tener, ni fronteras, ni de ciudad, ni de provincia, ni de nación, porque el Señor está aquí. Y cuando el Señor está, hay todas posibilidades y probabilidades que recibas ese milagro. Solamente debes creer. Este hombre creyó, dice la palabra. Jesús dijo, si no vieren, no creerán. Pero hablando de la gente, en cambio él dijo, sí, yo creo que mi hijo puede ser sano. ¿Vos creés? Ahí sí, ¿dónde estás? Allí. ¿Estás creyendo que Jesús hoy quiere visitarte, que Jesús hoy tiene un milagro para tu vida, que realmente sos la persona a la cual el Señor está mirando y está viendo tu vida y la necesidad que estás teniendo? Bueno, créelo porque hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Y si lo hizo con otro, lo puede hacer contigo también. Quiero decirte que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Así que ahora mientras escuchamos las alabanzas, mientras tenemos allí la palabra predicada, empezá a notar, empezá a decir, esto es para mí, yo lo creo, yo lo recibo, y entonces el milagro va a suceder. Va a ser antes de lo que vos estás esperando. No necesitas ni que te visite el siervo de Dios, porque la palabra te va a visitar antes va a llegar. Esa es la bendición para tu vida hoy. Así que vamos a prepararnos con todo nuestro corazón para recibir esta alabanza que va a abrir el corazón, para recibir lo que Dios tiene de lo alto y la palabra que va a realmente hacer crecer nuestra fe. Eso es lo que necesitamos. Por eso yo te invito a que si tienes una necesidad, oremos también por esto y estemos rogando por cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, y alabemos juntos al Señor. Jesucristo
postramos delante de ti, Señor. En esta mañana te adoramos, te rendimos adoración, reconociendo que eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios. Te adoramos, Señor. Dios te guarde y bendiga.
tu amor, por extender tu amor a nosotros. Gracias. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Hola, buenos días, queridos hermanos, amigos. Qué lindo que es estar conectados con el Espíritu Santo. Qué hermosa alabanza, adoración. Qué tiempo de gloria. La verdad es que mejor que estos momentos no hay. Los momentos pasados en la presencia de Dios. Trae paz, trae gozo, trae bendición de Dios. Y es lindo en este día, el día del Señor, estar allí en familia, la iglesia reunida en sus diferentes casas, de todas partes de Córdoba, de Argentina y del mundo, estamos recibiendo la bendición del Señor. Así que nos gozamos por tener este privilegio hermoso de poder sentir a Dios en nuestro corazón y la presencia del Señor. La semana pasada estaba compartiendo acerca de la oración que mueve a Dios. Y hoy quiero seguir con el tema la fe que mueve a Dios. Esa fe que hace que las cosas que parecen imposibles lograrlas, con la ayuda del Señor podamos lograrlas. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe es la certeza de lo que uno espera, la convicción de lo que uno no ve físicamente, uno no lo puede llegar a ver, pero lo visualiza, lo sueña, lo proyecta en su mente, en su corazón, y uno recibe conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos alguna cosa, Él nos oye. Y esa fe en acción, que es la fe en el nombre de Jesús, que opera el milagro, va a traer sobre nosotros la bendición del Señor. Fe en primer lugar para salvación y para tantas cosas, ¿no? Pero antes de continuar con esto, quiero orar al Señor para que Dios te bendiga, para que la presencia de Dios te traiga paz, te traiga sobre tu vida eso que estás anhelando. Porque hay palabra de Dios, promesas del Señor, y si uno cree, uno recibe lo que está pidiendo. Así que unite en esta oración para que el Espíritu Santo traiga sobre nuestras vidas esa convicción y recibamos la bendición de Dios. Oramos, cerrá tus ojos allí donde están, con tu familia, ponete de acuerdo, tómense de las manos y invoquemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, que opera esa bendición y ese milagro sobre nuestras vidas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este día, por el tiempo, Señor, que estamos compartiendo, que compartió la pastora, esa palabra maravillosa, las alabanzas y adoración. Pero, Señor, también este tiempo que compartimos en familia. Allí en nuestra casa, Señor, nos ponemos de acuerdo y ponemos nuestras vidas delante de tu presencia. En primer lugar, para pedirte, Señor, que nos des la fe del Espíritu, porque la fe natural no alcanza. Tenemos que, Señor, darle lugar al Espíritu Santo para que nos dé más fe, para que esa fe produzca el milagro que estamos necesitando en cada una de nuestras vidas. Así que fe para salvación, fe, Señor, para proveer lo necesario en lo económico, fe para ser sanos, fe para recibir unidad en la familia. Señor, hay familias que están padeciendo, Señor, dificultades, que no pueden entenderse, que no pueden llegar a un acuerdo, que están, Señor, pensando que a lo mejor la solución es la separación. No, en el nombre de Jesús revertimos esa situación ahora y pedimos unidad, pedimos, Señor, tolerancia, pedimos perdón, pedimos, Señor, que la gracia tuya sea sobre cada pareja para que haya, Señor, unidad y sanidad emocional en cada corazón. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que están padeciendo, Señor, en lo económico, provéeles trabajo, Señor, que mañana mismo al salir a buscar ese trabajo, tú le abras puertas, Señor, en el nombre de Jesús. Toca, Señor, los corazones de aquellos que tienen el poder dar, generar. Señor, bendice Argentina, pon tu mano poderosa. Señor, que haya nuevos emprendimientos. Señor, que esta pandemia no nos frene, que, Señor, esta cuarentena, Señor, termine pronto y pronto
pueda haber trabajos para todos. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda a la gente que en este momento está desocupada. Señor, en el nombre de Jesús, milagrosamente, provéele, Señor, para sus necesidades. Pon tu mano poderosa, toca a aquellos que están padeciendo físicamente. Señor, claustrofobia, temores sobre su vida. Señor, que están padeciendo ahora porque no saben qué va a pasar mañana. Quita los temores de su corazón en el nombre de Jesús ahora. Señor, toca a esa persona que ahora está recibiendo, aquel que está recibiendo ahora un problema, Señor, que tenía en su pierna derecha. En el nombre de Jesús ahora el Espíritu Santo está tocando a un hombre en su rodilla, ahora la articulación, ahí tenía dolor, en el nombre de Jesús está recibiendo. También hay alguien que tiene neuralgia en su boca, ahora todo dolor en el nombre de Jesús desaparece. Señor, crea ahora dientes nuevos, emplomadura, haz milagros, Señor, corrige dientes torcidos, quita toda inflamación, toda infección, pon tu mano poderosa, sana a esta persona, Señor. También el Señor está tocando a una persona que tiene problemas de dolor en su cervical, fuertes dolores, y le cuesta mover su cuello, doblarlo. En el nombre de Jesús, hacelo ahora. Recibe ahora esta bendición para tu vida. Hay personas que están recibiendo ahora, en el nombre de Jesús, salud. El Señor está fortaleciendo sus defensas porque estaban padeciendo dolores de garganta, gripe. Este cambio les ha afectado, pero en el nombre de Jesús están recibiendo ahora. Y toda enfermedad ahora, en el nombre de Jesús, la sometemos ahora al poder y a la autoridad de la cruz de Cristo, porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestro dolor, y por las llagas de Jesús hemos sido sanados. Y te puedo asegurar que a través de la fe, en este momento, si la pones en acción, recibes el milagro que necesitas. En el nombre de Jesús, una bendición por su palabra en cada uno de nuestros corazones, y que la fe se apodere de nuestra vida y sean nuestra vida libre de todo temor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estaba diciéndote que voy a hablarte acerca de la fe, porque el Espíritu Santo quiere que nosotros crezcamos en fe, en todas las áreas de nuestra vida, pero la fe es la que mueve la mano de Dios. Y fe para que tu familia reciba una bendición espiritual, fe para salvación, fe para milagros económicos, físicos, emocionales, como hemos orado y hemos mencionado. Y encontramos en la Escritura que en una oportunidad el Espíritu Santo habla al apóstol Pablo y le muestra una visión de una persona que estaba buscando ayuda. En realidad era toda una ciudad, toda una nación pidiendo ayuda, pero la visión del apóstol fue en el capítulo 16 del libro de los Hechos, donde dice que en el versículo 9, que se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí había gente que necesitaba recibir la paz y la bendición de Dios. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio, las buenas nuevas, la solución a las dificultades, a los problemas de la vida. Y este varón macedonio representa toda la necesidad de una nación, de una ciudad, de un país, del mundo entero, porque sabemos que hoy en día en todos los lugares del planeta hay gente que necesita la paz de Dios. Encontramos un poquito cómo de esa manera él obedece, va a esta ciudad, lleva el mensaje de salvación. Y yo reflexionaba un poco y pensaba, bueno, qué interesante, ¿no? Porque Tesalónica era la capital de Macedonia, y es allí donde luego el apóstol San Pablo escribe 2 cartas suyas a la iglesia que establece en aquel lugar. Él obedece, va, lleva el mensaje de
salvación y después mantiene contacto con la gente, porque no es solo, bueno, voy una vez a la iglesia o recibo la palabra de Dios y ya tengo resto para toda la vida de paz, de bendición. No, la vida espiritual se desarrolla, se cultiva, se alimenta. Tenemos que venir a la iglesia, tenemos que orar a Dios todos los días, tenemos que leer su palabra. Y el apóstol Pablo se preocupaba mucho de que esa gente que había recibido al Señor sea alimentada espiritualmente y siga creciendo como vos y yo. Hoy estamos ahí en casa recibiendo la palabra, compartiendo y alimentándonos, creciendo en el Señor, pidiendo a Dios las directivas, la sabiduría. Bueno, Tesalónica era importante porque en los tiempos del apóstol era una ciudad donde había mucho comercio, actividad puertaria, había una base militar de los romanos y naval en ese tiempo. Qué tremendo, ¿no? No eran tiempos fáciles porque todavía Roma seguía con sus conquistas, seguía con su opresión sobre el mundo y la gente que estaba sometida, bueno, sufría un poco esto, ¿no? Me acuerdo, yo lo viví en carne propia en una de mis giras predicando por diferentes naciones. Me acuerdo que me encontraba en España hace años atrás y estuve predicando en la ciudad de Rota, en una iglesia bilingüe, y me llamó poderosamente la atención que por las calles veía muchos militares, muchos soldados, ¿no?, que iban y venían, y resulta que averigüé, porque era justo el tiempo de la guerra del Golfo Pérsico, y en esa ciudad de Rota había una base militar de los Estados Unidos, y creo que todavía está, y bueno, en la iglesia donde yo estuve ministrando tenía cultos bilingües, en español y en inglés, y los soldados iban a la reunión de su lengua, ¿no es cierto?, en inglés, para recibir de Dios, porque estaban en un momento difícil, en un momento de guerra, en un momento de tensión, porque los misiles de Saddam Hussein estaban apuntando hacia esa base militar y en cualquier momento esos misiles podían dispararse, podían caer en la base, podían destruir la base, matar soldados, etc. Y los soldados con esa preocupación iban a buscar a Dios, iban a la iglesia porque, bueno, estaban con todos los temores que hay en un tiempo de guerra, ¿no? Y para mí me impactó eso, ver todo ese movimiento y entendí un poco eso y lo relacioné con la ciudad de Tesalónica, que estaba esa base naval, esa base militar en los tiempos que el apóstol Pablo llevó la palabra del Señor. Lo menciono simplemente para mostrar que era una ciudad importante, una ciudad que necesitaba de Dios, porque por más que le vaya bien económicamente y había mucho comercio y mucho movimiento, lo que más ellos necesitaban era tener al Señor, tener a Dios. Y el Espíritu Santo habla a la iglesia ya establecida en Tesalónica, y en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicense, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más acordamos quedarnos solo en Atenas. Él está escribiendo desde Atenas esta carta mencionando de que él no podía ir, pero que sí podía mantener un contacto a través de la Escritura. Y dice, y también de sus discípulos, porque dice el versículo 2, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. En todo el capítulo 3 habla por lo menos 5 veces explícitamente de la fe de los tesalonicenses. Y a mí me llamó la atención decir, qué importante que es la fe en mi vida, en tu vida, en la vida de los tesalonicenses, en la vida de todos. La fe es lo que mueve la mano de Dios, la fe es lo que le cree a Dios. No simplemente creer en la existencia de Dios, sino creerle a Dios que es fiel y verdadero. Y la preocupación del Espíritu Santo fue antes para los tesalonicenses y es
para nosotros hoy, la preocupación del Espíritu Santo hacia nosotros, es que nosotros podamos ser confirmados a través de nuestra fe, confirmados en las promesas de Dios, confirmados en que vamos a hacer las cosas bien, en que no vamos a decaer, en que no nos vamos a apartar, en que vamos a estar fieles y firmes en el Señor. En Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice el mismo apóstol escribiendo a otra iglesia, que en realidad Pablo es el instrumento, pero el autor es el Espíritu Santo. En el capítulo 1, en el versículo 11, dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Ahí también, ¿no? El deseo de él de que cuando uno cree en Dios esté arraigado y cimentado en la palabra de Dios, en lo que cree, en lo que Jesús hizo, porque de esa manera uno califica para lo eterno, uno va caminando tomado de la mano de Dios y haciendo lo que Dios dice y no lo que a uno le parece que debe hacer. Esto es, dice, para ser mutuamente, versículo 12, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dice que esa fe produce en nosotros, ¿no es cierto?, la confirmación de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y de esa manera es a través de la fe, confortados. O sea que podemos deleitarnos, podemos nosotros afirmarnos cada día en las promesas de Dios y nadie nos va a mover de lo que somos y lo que queremos ser y lo que queremos recibir por la fe en el nombre de Jesús. Aleluya. Volvemos a Tesalonicenses capítulo 3 y dice, sigue diciendo la palabra, verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estamos con vosotros, os predecíamos que íbamos a estar y pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, versículo 5, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea, ahí está de nuevo, vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Estaba preocupado porque él sabía que, bueno, el enemigo es muy astuto y puede robar la palabra de nuestros corazones. Entonces, cuando uno pone la esperanza y la confianza en las promesas de Dios, cuando uno sabe de que Dios está de nuestra parte y que nunca el diablo le ganó a Cristo, siempre el Señor lo ha vencido, lo vence y lo seguirá venciendo, ya es un enemigo derrotado. Nosotros tenemos que pararnos sobre esa esperanza, sobre esa palabra de fe. Ciertamente el Señor venció y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Así que tenés la garantía de parte de Dios de que vos y yo somos victoriosos, vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y no le demos lugar a la duda, no le demos lugar al diablo en nuestra vida, démosle lugar a la fe. Dice, para que nuestra fe no se hubiese apartado de nosotros, sino cada vez creciendo para recibir la bendición de Dios. Y cuando Timoteo da el informe, dice versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Qué interesante, ¿no? Cuando se informa el apóstol y ve que estaban bien los cristianos, que estaban creciendo, ¿sabe qué alegría que me da a mí cuando yo me entero que a vos te va bien, que estás creciendo, que
que estás firme en el Señor, que recibís un milagro, que estás con paz, con gozo. Me da tanta satisfacción, tanta alegría, tanta bendición, ¿no? De que digo, qué bueno que esta persona, este hermano, esta hermana, este amigo ha aprendido a caminar tomado de la mano del Señor y ninguna situación ni circunstancia lo mueve de su fe, confía en el Señor. Y da buen testimonio, porque cuando uno muestra de que está victorioso en Cristo Jesús, está dando buen testimonio, porque imagínate, ¿cuándo vas a ver a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo entristecido, derrotado, porque las cosas no salen? No, nunca. Entonces, eso se debe reflejar en cada uno de nosotros y tener buen testimonio de que Dios está con nosotros. Y allí menciona algo importantísimo. Cuando Timoteo da esa buena noticia de que crecieron en fe, dice, y en amor. Qué lindo, ¿no? Crecer en fe y en amor. En medio de un mundo donde está todo cada vez contribuyendo para desamorarse, ¿no? Para aflojarle al amor, para no recibir ese precioso don maravilloso, fruto del Espíritu Santo, que es el amor en nuestras vidas. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Así que si la esencia de Dios es amor, vos tenés que seguir impregnándote de ese perfume de la presencia de Dios en tu vida que produce amor. Encontramos en diferentes partes de la Escritura cómo nos enseña el Señor acerca de esto. Y por ejemplo en 2 Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice, y viene hablando, ¿no es cierto?, de el conocimiento produce dominio propio, dice el verso 6, al dominio propio la paciencia piedad, una vida llena de frutos de la presencia de Dios. Dice, y a la piedad afecto fraternal. Cuando uno lleva una vida piadosa, está diciendo, lleva una vida llena de la presencia de Dios. Cuando está la presencia de Dios, hay sobre nosotros afecto. Recibe amor, desparrama amor, ofrece amor, da amor. Y al afecto fraternal, amor. O sea que cuando habla de afecto fraternal, está hablando del amor que nos tenemos como iglesia, como cuerpo de Cristo. Por eso deseamos vernos, por eso deseamos estar juntos, que deseamos las reuniones, congregarnos para desarrollar, expresar ese afecto fraternal. Pero dice, va creciendo el amor va creciendo. Y dice, si estas cosas están en nosotros, el amor, el afecto fraternal, la paciencia, todo lo que viene diciendo el contexto de esta palabra, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿querés que abunde el amor de Dios? Bueno, tenés que tener más comunión con Dios, tenés que poner tu fe en acción, esperar que ese esposo o esposa cambie, que ese hijo cambie, que ese vecino con el que no te llevas bien cambie, ese compañero de trabajo cambie. Tenés que tener fe y confianza de que se va a revertir la situación. Usá el recurso de la oración. Recordá, la oración mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano de Dios. Y estas cosas abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a nuestras relaciones interpersonales, en cuanto a todo lo que nosotros deseamos en nuestra vida, lograr cosas con aquellas personas que nos cuesta la convivencia, el trato, ¿no es cierto? Debemos hacer lo que Jesús nos enseñó. Dice, si tu hermano pecare contra ti 7 veces al día, y sea hermano, sea compañero de trabajo, sea familiar, dice, perdónale. Así decía la ley. Y inquieto por esto, cuando Pedro le pregunta a Jesús y le dice, Señor, 7 veces al día, ¿no te parece demasiado que alguien me ofenda 7 veces al día o haga algo en contra de mi voluntad? 7. Pedro, no 7, 70 veces 7. O sea, todas las veces que sea
necesario. Ojalá que no haya tantas discusiones ni tantas diferencias en el día, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude a convivir, a desarrollar el fruto del Espíritu, la paciencia, la misericordia, la comprensión, la tolerancia, el perdón, el amor. Pastor, me parece que está pidiendo demasiado. No, la naturaleza humana nos lleva a hacer todo un desorden, pero la naturaleza divina nos ayuda a acomodar ese desorden y a reemplazar, ¿no es cierto?, el odio por el amor, el rencor por el perdón. Si teníamos impaciencia, vamos a tener paciencia, y así reemplazar cada obra de la carne por el fruto del Espíritu Santo del Señor. Para eso necesitamos que la fe vaya creciendo, porque cuando la fe que decimos que es la certeza de lo que se espera, vamos a confiar de que el Señor lo va a hacer, que este problema no va a estar prolongándose por meses o por años, sino que pronto se soluciona, que vienen los cambios, que viene la bendición del Señor. Qué lindo es ver de esa manera las cosas y no verlas con incredulidad, con pesimismo, con fracaso, sino con fe. Seamos hombres y mujeres, hermanas, de fe, que podamos poner esa fe en acción y recibir del Señor la bendición. Sigue diciendo la Escritura, y en el versículo, volvemos a Tesalonicense, y en el versículo 7 dice: por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. ¿Cómo la fe puede llegar a consolar? ¿No? Bueno, hay momentos tristes, momentos difíciles, momentos de incertidumbre, como es esta cuarentena, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar mañana? Vos no lo sabés, yo tampoco lo sé, pero una cosa sé, que si estoy con el Señor me va a ayudar. No hay cosa imposible, no hay cosa difícil, no hay cosas que Él no pueda revertir, que Él no pueda hacer. Dios puede, nuestro Dios todo puede. Acordate, Adonai, el Dios suficiente para todas las necesidades de su pueblo. Ese es nuestro Dios, suficiente para todas las necesidades. Así que el Señor te dé esa confianza, esa seguridad. Si vos te sentís de otra manera, acordate, engañoso es el corazón, no te guíes por los sentimientos. Decís: Señor, por todo lo que está pasando a mi alrededor, me afecta a mis emociones, mi corazón titubea un poco y por ahí no tengo ese sentimiento de fe. Decís: en el nombre de Jesús, no voy a guiarme por lo que mis ojos ven, por lo que mis oídos escuchan, Señor, sino voy a guiarme por lo que tú me prometes, por lo que tú me dices. Y tu palabra dice que a través de la fe yo puedo alcanzar la consolación, Señor, que tú me vas a ayudar en todo momento difícil. ¿Cuántas veces nos ha tocado noticias, ¿no es cierto? Un ser querido que parte, un ser querido que está con una enfermedad incurable, otro que tiene un problema que no lo puede solucionar. Y nosotros, si cargamos eso sobre nuestra vida, nos va a aplastar, nos va a deprimir, nos va a entristecer, nos va a destruir. Pero si nosotros hacemos esto, sacamos esa mochila de sobre nosotros y las ponemos en el Señor: venid a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Si dejas ese problema, esa necesidad en el Señor te va a dar paz, te va a dar su consuelo, su consolación, su bendición. Encontramos ahí en la Escritura, en 2 de Corintios capítulo 13, si me seguís con tu Biblia, capítulo 13 en el versículo 11, allí mirá qué hermosa esta palabra. Dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos y consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Está diciendo: poné esa actitud en tu corazón y lo sobrenatural lo va a producir el Señor, porque
tenés emociones, somos de carne y hueso. Y las dificultades nos quieren quitar la paz, nos quieren hacer sentir deprimidos, desconsolados. Entonces, decís, Señor, te entrego esto. Con esto yo no puedo. Señor, te lo rindo a vos, te lo entrego a vos. Solucionalo, ayúdame. Si te tocó un momento difícil, decís, Señor, dame tu paz, dame tu consuelo, dame tu bendición. Sana mis heridas, Señor. Lo entrego a ti en el nombre de Jesús. Dice, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dice que Dios es un Dios de paz y de amor. Traerá consolación, traerá bendición sobre nuestras vidas. Y una de las cosas, porque la hora avanza, ¿verdad? Dice, volvemos a Tesalonicenses, al capítulo 3, dice, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día. El apóstol había recibido buenas noticias de la fe de los cristianos, de que estaban creciendo, de que seguían adelante, de que Dios estaba con ellos, que estaban bendecidos, fortalecidos. Y entonces daba gracias a Dios y oraba de noche y de día con insistencia para que veamos, dice, vuestros rostros. O sea, querían nuevamente encontrarse con ellos. Dice, y completemos lo que falte a vuestra fe. O sea, seguir ministrándoles, seguir creciendo. Cuando uno se encuentra con los demás integrantes del cuerpo de Cristo, cuando nos reunimos en la iglesia, por eso es importante venir a la casa de Dios, porque en la iglesia la fe crece y se desarrolla, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos aquí, venimos a que el pastor nos ministre, venimos a tener comunión con otros líderes, con otros cristianos, y el Espíritu Santo hace la obra en cada una de nuestras vidas y vamos creciendo, vamos edificándonos en amor. Y cuando habla de perfección, está hablando de que vamos superando, vamos creciendo, vamos pasando etapas en nuestras vidas que son mejores que antes. El Señor nos quiere ayudar a hoy ser un poquito mejor que ayer y mañana ser un poquito mejor que hoy, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dice ahí en 2 Corintios 7:1, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Apartándonos cada vez más del mal y acercándonos cada vez más al Señor, a las cosas puras, a las cosas santas, a las cosas buenas, a las cosas que nos edifiquen. Por eso, en este momento quiero cerrar diciéndole al Señor, Señor, ayúdanos, danos la fe del Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, inclinamos nuestros rostros allí en su hogar. Cada familia, Señor, lo está haciendo. Cada amigo que está conectado lo está haciendo. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos tu gracia. Pedimos que el Espíritu Santo nos llene el corazón de fe para creer en posibilidades, para creer en milagros, para revertir situaciones, para hacer lo que es imposible para nosotros hacer. Señor, aquellos que todavía no te conocen, ahora que puedan abrir su corazón. Amigos, abran sus corazones ahora y díganle, Jesús, te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, te entrego, Señor, mi corazón, te acepto como mi Salvador y desde ahora en adelante quiero caminar en fe y no en incredulidad. Y Señor, para toda la iglesia de Cristo yo la bendigo ahora en el nombre de Jesús, Señor, y que la fe, Señor, se apodere de nuestros corazones y cada día seamos victoriosos y vencedores por medio de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Ahora, iglesia, recibe ahora la fe del Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué hermosa palabra que hemos escuchado. Yo creo que Dios está haciendo algo hermoso en tu vida. El que recibió ese toque cuando fue lanzada la palabra y recibió sanidad, gloria a Dios. Queremos escuchar los testimonios también. Y ahora, al ser predicada esta palabra de fe,
que produzca el fruto por el cual fue enviada. Dios la envió para que produzca fruto en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él espera de nosotros también. Bueno, Iglesia, los amamos. se termina. La verdad es que estamos tan bendecidos. Tenemos las mismas pruebas que todos tienen, las mismas luchas que todos tienen, las mismas preocupaciones que todos tienen, pero una cosa hacemos, usamos nuestra fe para superar cualquier situación que venga en nuestra vida y confiando en el Señor. Y en estos tiempos de convivencia difícil, con Hilda, por nuestra profesión y nuestra vida, estamos las 24 horas del día juntos. Y no te creas que no tenemos diferencias, las tenemos, pero siempre llegamos al acuerdo, siempre el Señor nos bendice, estamos unidos en paz y gracias a Dios por la compañera que me dio y por la familia que me dio, por mis hijos, por mis nietos, por la iglesia que el Señor me dio. Te bendigo en el nombre del Señor. Amén. Y nos despedimos Amén. con esta oración. Hilda, ¿por qué no nos bendecís? Bueno, Por todo tómense lo que de el la Señor hace. mano allí donde están en su hogar. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, soportándoos Con unos paciencia. a otros. Con paciencia. Así que yo soporto, pero a mí me soportan también. Así que todos unidos, oremos al Señor. La Gracias. vida es para vivirla con esta bendición que Dios nos da, la paz de Dios en nuestros corazones. Así que oramos al Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta bendición de este día. Señor, y a la tarde tenemos la posibilidad de seguir juntándonos, orando, buscando el apoyo del hermano que necesitamos. Si tenés una necesidad, no te quedes solo, no te quedes aislado. Busca la iglesia, porque en la iglesia vas a encontrar el refugio para tu alma. Te bendecimos la familia, bendecimos los hermanos de la tercera edad, los niños, los matrimonios, en el nombre de Jesús. Que tengan una buena semana cada uno de nuestros hermanos queridos. Gracias, Señor, gracias, los bendecimos. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga y seguimos en comunión, seguimos en contacto.